Bueno, compañeros, tengan muy buenos días. Entonces hoy vamos a completar el ciclo de videos y precisamente por eso ayer les compartía ciertos detalles sobre esta parte, porque esta parte que tiene que ver ya con la variabilidad de la especie en una especie, la formación de otra especie, todo eso de la transmisión de esos caracteres hereditarios, eso es bastante complejo. Simplemente que nosotros lo que estamos viendo son unas bases fundamentales de eso. Ya quien de pronto más adelante vaya a estudiar algo relacionado con eso, entonces ya entrarán en mayor detalle. Pero sí, la idea es que por lo menos lo poquito que veamos haya cierta claridad en eso. Y por eso yo les decía que Mendel, que era un monje, lo que hizo fue, un monje austriaco, lo que hizo fue en 8 años hacer unos experimentos de acuerdo a sus observaciones que él veía en su jardín. Básicamente fue eso. Y como les decía, con base en eso, él sacó dos leyes, ¿sí? Pero hay algunos individuos que no cumplen las leyes de Mendel. Por ejemplo, cuando hablamos de dominancia incompleta o codominancia, también no cumplen las leyes de Mendel. Y básicamente lo que vamos es hacer un pequeño recorrido en eso, de acuerdo a los resultados que él obtuvo en esos 8 años que él trabajó. ¿Y por qué trabajó con guisantes? Trabajó con guisantes porque tenía en su jardín y observó que en esos guisantes había mucha variedad, se presentaba mucha variedad, y también que era en corto tiempo. Entonces él podía fácilmente hacer sus apreciaciones, porque por ejemplo él habla de que un factor y que se transmite o que no se transmite o que está camuflado. Esos factores es lo que nosotros actualmente estamos trabajando como genes, ¿sí? Los genes. Y ya sabemos que la palabra alelo, que significa la alternancia de un gen, por ejemplo, lo de con lo que él trabajaba, había unos que tenían el carácter redondo o rugoso, amarillo, verde, ¿sí? Alto o enano, ¿sí? Todo eso. Entonces, y que una parte viene del padre y otra de la madre. Básicamente esa fue la fundamentación que él tomó en cuenta. Y por eso las dos leyes, la una es la de la segregación y la otra es la de la distribución independiente. Básicamente esas fueron las conclusiones que él sacó. Pero como les decía ayer, hay ciertos detallitos que es importante. Vamos a tratar de aclararlo aquí, porque ya vamos a trabajar específicamente con algunos ejercicios. De tal forma que, como les decía, Mendel lo que hizo fue experimentar durante 8 años con esos guisantes para obtener unas... De tal forma que, por ejemplo, nosotros ayer hablábamos de dominante y recesivo. Eso lo tenemos en los términos que teníamos al principio. Y ahí se refería a los términos heterocigótico y homocigótico. Por ejemplo, los genes se caracterizan o se representan con letras. Las letras mayúsculas indican que es dominante y las letras minúsculas indican que es recesivo. Por ejemplo, aquí tenemos que se pueden presentar este tipo de alelos EE, o sea, ambos dominantes, o aquí uno dominante y otro recesivo, o ambos recesivos. Estos dos son homocigotos y este es heterocigoto, ¿sí? Heterocigoto porque tiene una mayúscula y una minúscula, o sea, un gen dominante y otro recesivo. Aquí ambos son recesivos, aquí ambos son dominantes, ¿ya? Básicamente es eso. Como les decía, cuando nos
nos preguntan o nos dicen que expresemos lo de los genotipos, entonces se expresa con las letras, ¿sí? Los genotipos. El fenotipo es la característica visible, o sea, lo que se puede apreciar, con lo que nosotros estamos trabajando. En este caso, que del ejemplo en particular, es altura, ¿sí? O sea, si es alto o es enano, o sea, si es alto o es pequeño, ¿ya? Entonces, pero puede ser el color de los ojos, el color de la piel. Él trabajó, por ejemplo, con color de la semilla, color de la vaina, color de si la semilla era redonda o era rugosa, y así sucesivamente, ¿sí? Si la planta era alta o era enana, y todo eso. Entonces, como les decía, homocigoto, miren, aquí lo tenemos expresado, y heterocigoto, mayúscula y minúscula. La codominancia, como les decía, esto se sale de las leyes de Mendel, la codominancia y la dominancia incompleta, porque esto está relacionado cuando los alelos son dominantes, y bueno, ahí cada uno maneja su clave, pero ahorita pues lo dejamos un poquito de lado. Como les decía ayer también, sobre las leyes de Mendel, la ley de la segregación, en la gametogénesis, los factores que se llaman genes, se separan y se distribuyen al azar en los gametos, y cada uno recibe un factor de la pareja. ¿Sí? O sea, esta es la carreta, pero eso es lo que yo les decía ayer. ¿Sí? Lo que yo les decía ayer, que cuando en la formación de los gametos, que es la gametogénesis, entonces se separan y unos quedan al lado de la hembra y otros al lado del macho. ¿Ya? Esa es la segregación. Y la de la distribución independiente es que después de ese proceso de la gametogénesis, y cuando ellos vamos a volver a la fecundación, porque él ahí ya no trabajó con una característica, sino que trabajó con dos características. Por eso en la primera hablamos de cruces monohíbridos, porque nos referimos a una sola característica, como el ejemplo que tenemos allá. Y en la segunda ley hablamos de dihíbridos, porque ya nos estamos refiriendo a dos características como tal, en cada individuo, ¿ya? Entonces lo que él decía, que esas características, o sea, los genes portadores de esas características, se distribuyen separadamente, o independientemente, y no el paquete, ¿sí? Que si la semilla es amarilla, o sea, tenemos amarillo, redondo, rugoso, amarillo y verde. Entonces, que si es redonda tiene que ser netamente amarilla o netamente verde, y viceversa. Es en ese sentido. Entonces, como les decía, bueno, leámosla aquí. Ley de la distribución independiente. La separación de los dos alelos de cada par cuando se forman los gametos, o sea, en la gametogénesis, ocurre independientemente para cada característica. Es decir, diferentes características se heredan separadamente y no como un solo paquete. ¿Sí? Por eso dice distribución independiente, al azar. ¿Ya? Es eso. Porque ya estamos hablando de dos características, por eso aquí vamos a tocar, cuando estemos trabajando con esta ley, vamos a hablar de cruces dihíbridos. Y como les decía también, en el caso de así como estudios posteriores demostraron que la codominancia y la dominancia incompleta se apartaban de esas dos leyes que formuló Mendel. Entonces también tenemos que, más adelante también se pudo apreciar que hay más de dos alelos que pueden existir para una sola característica. Para una sola característica pueden existir más de dos alelos. ¿Sí? Y de igual manera, para varias características puede haber un solo par de alelos. Las dos situaciones
se presentan. Bien, entonces pasemos a un ejercicio ya en particular. Por ejemplo, aquí hemos escogido que la característica de tallo alto y tallo enano, o sea, tallo pequeño. Dice el enunciado: en el guisante el tallo alto es dominante. Dominante. Dominante quiere decir que tiene o este gen o este gen. ¿Sí? Dominante. Hablemos de alelos, pues. Es dominante sobre el tallo enano. Entonces, si es dominante sobre el tallo enano, quiere decir que el tallo enano es recesivo, o sea que tiene minúsculas, las dos minúsculas, homocigoto, minúscula. Seguimos. Si se cruza una planta homocigótica con una planta enana, ¿qué proporción genotípica y fenotípica se espera en F1, o sea, filial 1, familia 1, primera generación, y F2, filial 2, segunda generación? Miren que acá nos está diciendo, si se cruza una planta alta homocigota, homocigótica, ya dijo el enunciado que la planta alta es dominante, ¿sí? Si dice que es homocigota u homocigótica, miren que tiene que ser porque que también da dominancia es heterocigota, tiene una mayúscula y una minúscula, ¿ya? Homocigoto son y pero este es dominante y este es recesivo. Me está diciendo allá que la alta es la dominante frente a la enana, ¿sí? Entonces yo expreso acá E para tallo alto, E mayúscula y E minúscula para tallo enano. Al yo ir a hacer el cruce con los parentales, o sea, los padres, que a partir de allí es que se va a obtener la primera generación, o sea, la F1, a partir de allí, entonces yo, como me dice que el dominante es homocigoto, yo aquí se lo he colocado para el género masculino, la E mayúscula, esto se llama cuadro de Punnett, cuadro de Punnett. Y el gen recesivo, la E minúscula, para el género, o sea, para la madre, para el género femenino. Y hacemos los cruces. Esta E con esta E me va a dar E mayúscula, E minúscula. Esta E con esta E me va a dar E mayúscula, E minúscula. Esta E con esta E me va a dar E mayúscula, E minúscula. Y esta E con esta E me va a dar E mayúscula, E minúscula. ¿Sí? Esa es la F1. ¿Qué me está indicando eso? Para la proporción fenotípica me está diciendo que todas las plantas que se originaron a partir de allí son altas, ¿sí? Porque E mayúscula es dominante, ¿sí? E mayúscula es dominante, entonces son altas. Y en cuanto a la proporción genotípica, entonces yo aquí tengo, en cuanto a la proporción genotípica, todos tienen alelo E mayúscula, E minúscula, como apreciamos aquí, ¿sí? Eso fue lo que observó en su momento Mendel. Como ahora vamos a hacer otro ejercicio allí de aplicación, porque esto más que todo era para que vayamos estableciendo las diferencias de cuándo es recesivo, cuándo es dominante, cuándo es homocigoto, cuándo es heterocigoto, y las características sobre fenotipo
cómo se expresa y cómo se expresa el genotipo. Entonces, esta es nuestra primera generación, aquí que es F1. Entonces aquí ya tenemos todos altos y todos tienen E mayúscula, E minúscula en los alelos, ¿sí? En la proporción genotípica. Ahora, nos dicen que F2. Entonces, para F2, como todos son esto, entonces yo cojo un padre que tenga, ya esto es heterocigoto, miren, heterocigoto. ¿Sí? Esto es homocigoto, homocigoto. Acá heterocigoto, porque tiene la mayúscula y la minúscula. Entonces yo cojo un padre heterocigoto, EE, porque como todos son EE, y la madre también EE, ¿sí? Para sacar la filial 2, o sea, la segunda generación. Entonces miren que aquí me quedaría, este y este me quedan E mayúscula, E mayúscula. Esta y esta, E mayúscula, E minúscula. Esta y esta, E mayúscula, E minúscula. Y esta, E minúscula, E minúscula. ¿Sí? E minúscula, E minúscula. Esta es la segunda generación. Entonces, cuando voy a determinar la proporción fenotípica y genotípica, entonces miren, este que tiene las dos mayúsculas, este y este que tienen la mayúscula, como ese es dominante, y determina lo que es plantas altas, entonces miren que en la proporción fenotípica, 3 tallos son altos, 3 tallos que corresponderían a estos. ¿Sí? 3 tallos son altos y uno enano, que es el que tiene las dos minúsculas, o sea, un tallo, una planta de tallo corto. Ya en la proporción genotípica, entonces yo tengo 1 para homocigoto dominante, 2 para heterocigoto dominante, porque aparece la E mayúscula. 1 más 2 me da 3, ¿sí? Que son las 3 acá que salieron con los tallos altos. Y 1 que es homocigoto, pero recesivo, que es una planta de tallo corto, o sea, de tallo enano. ¿Sí? Entonces la relación es de 3 a 1, 3 tallos altos por 1 corto o enano. Básicamente es eso. Eso es lo que sucede allí. ¿Sí? Como les decía, vamos a escoger aquí otra característica con la que trabajó Mendel. Por eso él hablaba de factores, ¿sí? Ya nosotros hoy hablamos de genes, entonces, y de alelos. Entonces, él escogió las de vaina verde, que eran homocigoto dominante, con la letra G, ¿sí? Homocigoto dominante, y homocigoto recesivo, las vainas de color amarillo. O sea, el estuchecito, pues la vaina es el estuchecito donde van las semillas. Entonces cogió como parental estos dos, un individuo de vaina verde y un individuo de vaina amarilla. Aquí lo hemos representado en el cuadro de Punnett para obtener la primera generación, o sea, la primera generación, o sea, la filial 1. Si nosotros aquí G y G nos da G mayúscula, G minúscula, aquí G mayúscula, G minúscula, aquí G mayúscula, G minúscula, y aquí G mayúscula, G minúscula, ¿sí? O sea,
como todas tienen el gen dominante G mayúscula, entonces la característica que se le va a presentar allá es que todas van a ser verdes, ¿sí? La vaina de todas esas plantas van a ser verdes. Entonces, proporción fenotípica, todas verde. De color verde. Y la proporción genotípica tenemos, miren, 4 con el genotipo G mayúscula, G minúscula. Eso para la primera generación, o sea, F1. Luego, él cogió una pareja de allí, ¿sí? Y la cruzó. Entonces ya para la F2, filial 2, entonces ya este es el genotipo. Tenemos G mayúscula, G minúscula, G mayúscula y G minúscula. En este cruce, para obtener la segunda generación, tenemos que nos da G mayúscula, G mayúscula, G mayúscula, G minúscula, y aquí G mayúscula, G minúscula, y acá G minúscula y G minúscula. Bien, proporción fenotípica. Dijimos que G mayúscula es el dominante y codifica para color verde de la vaina. Entonces aquí tenemos las 2G homocigoto, las 2G mayúscula. Aquí tenemos heterocigoto donde hay G mayúscula y G minúscula, pero se impone el color verde, ¿sí? O sea que tendríamos 3 plantas con la vaina de color verde, que es el dominante. Y una planta con la vaina de color amarillo. De color amarillo. Ese es lo que se nos presentaría a nivel de fenotipo, de la característica apreciable, ¿sí? Observable, ¿sí? 3 plantas con vaina de color verde y una planta con vaina de color amarilla. Vamos a ver ahora la proporción genotípica. En la proporción genotípica entonces tenemos una que es G mayúscula, G mayúscula, 2 que tienen G mayúscula y G minúscula, y una que tiene, aquí son 2, y una que tiene G minúscula, G minúscula, G minúscula.
Este y este son homocigotos. Este es homocigoto dominante, este es homocigoto recesivo. Esta de aquí es heterocigoto. En este heterocigoto está la característica verde que es dominante y es la que se manifiesta. Por eso 1 más 2 nos va a dar 3 aquí. ¿Sí? Y acá 1. O sea que la relación es de 3 a 1. 3 plantas con vaina de color verde y una planta con vaina de color amarilla. Como ya este cruce lo hicimos con homocigoto dominante y este también lo hicimos con heterocigoto, entonces vamos a hacerla ahora, o sea, la tercera generación, simplemente para observar qué fue lo que él observó, porque miren que aquí todas las plantas con vaina de color verde, o sea, no se manifestó en el fenotipo la característica amarilla, el color amarillo, pero allí estaba el gen de color amarillo. Y acá ya en la segunda generación sí se nos manifiesta, pero en una menor proporción. Se nos manifiesta el color amarillo de la vaina en una planta, ¿sí? Y ya en la tercera generación, que vamos a coger este otro gen, entonces tenemos aquí G minúscula, G minúscula, G minúscula, G minúscula. Miren que todo esto son posibilidades que se pueden dar a nivel de esos caracteres que él observó. Entonces aquí todos miren homocigoto recesivo, o sea que para F3 la proporción fenotípica es todas las plantas con vaina de color amarillo. ¿Sí? Todas con plantas son homocigoto recesivo, o sea, G minúscula, ambas. Y acá en la proporción genotípica tenemos el gen G minúscula, G minúscula, ¿sí? Todas tienen el que para este caso son 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso fue lo que observó. Entonces él miró que esta característica, la de la vaina amarilla, en la primera generación aparecía escondida, oculta, se manifestó el color verde, pero ya en la segunda generación se presentó otra vez el color amarillo. Y si se cruzan, como este es recesivo y es homocigoto, si se cruzan parte masculina, parte femenina de homocigoto recesivo, allá se obtienen todas amarillas. Esas fueron las observaciones que él realizó. Entonces a partir de allí fue que sacó esas conclusiones de las que hablábamos anteriormente, ¿sí? La característica permanecía oculta, que en el momento de la gametogénesis se separaban los alelos, pero posteriormente en la fecundación volvían y se juntaban, y así sucesivamente. Entonces básicamente es eso. A la segunda ley de Mendel sobre la distribución independiente, entonces ya vamos a hablar de cruces dihíbrido. ¿Por qué? Porque él tomó varias características. En este caso nosotros que vamos a tomar 2 características, porque monohíbrido, allá que se tomaba una sola característica, dihíbrido para 2 características.
En este caso hemos tomado una semilla verde con homocigoto genotipo GG, o sea dominante, y una semilla amarilla con genotipo recesivo, homocigoto GG minúscula. Entonces, semilla verde y amarilla. Y también la característica de redonda o rugosa. Semilla redonda la representamos con la R mayúscula para indicar que es homocigoto dominante, y la semilla rugosa con R minúscula indicando que es homocigoto recesivo. Al hacer similar al ejercicio que hicimos anteriormente, en la primera generación, o sea, en F1, lo que vamos a obtener son esta relación aquí. Homocigoto ambos, pero están presentes el dominante por parte de el color de la semilla y el dominante por parte de el color de la rugosidad de la textura de la semilla, ¿sí? O la forma. Entonces esto nos va a dar en F1 porque estamos partiendo de un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Si lo que quieren lo pueden hacer por aparte, como ambos como cruces monohíbridos, para que vean que les da esto. Lo que hicimos fue resumir un poquito allá. Entonces ya para la generación, la segunda generación, o sea filial 2, es que vamos a hacer el cruce de estos heterocigotos que se nos formaron allí. R mayúscula, R minúscula, para el caso de redonda o rugosa, y G mayúscula, G minúscula. En el resultado que nos va a dar allá, que es respecto a la semilla verde y amarilla, que todas van a salir verde, porque tenemos aquí la R mayúscula, que es el dominante. La característica amarilla aparece ahí oculta, no se manifiesta en el fenotipo. Y lo mismo sucede acá en el caso de la semilla redonda y rugosa. En el caso de la semilla verde y amarilla, verde para G, que es mayúscula, y amarilla para G, que es minúscula, ¿sí? Pero como allá todas salen GG, entonces todas van a salir verde y todas van a salir redondas. Y sobre ese es que vamos a hacer el cruce. De ahí vamos a sacar una pareja, masculino y femenino, para hacer el cruce. Entonces, ¿qué viene a suceder? Nosotros aquí podemos, las posibilidades que tenemos allí son R mayúscula, G mayúscula, tenemos R mayúscula, G, o sea, R mayúscula, G mayúscula, R mayúscula, G minúscula, ¿sí? R minúscula, G mayúscula, y R minúscula y G minúscula. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esas 4 posibilidades. 4 para el lado de el padre, las mismas 4 para el lado de la madre. ¿Sí? Entonces, pero aquí ya vamos a obtener es la segunda generación, F2. ¿Sí? La segunda generación. Entonces lo acomodamos aquí, cada uno en su lugar, y procedemos a hacer las posibles combinaciones. Tendríamos para este caso R mayúscula,
G mayúscula. Para el de acá tenemos R mayúscula, G mayúscula y G minúscula. Para el caso de acá tenemos R mayúscula, R minúscula, G mayúscula y G mayúscula. Y acá tenemos R mayúscula, R minúscula, G mayúscula, G minúscula. Para esa primera línea. Luego cogemos esta de acá. Tendríamos R mayúscula, R mayúscula, G mayúscula, G minúscula. Tenemos R mayúscula, R mayúscula, G minúscula, G minúscula. Para acá tendríamos R mayúscula, R minúscula, G mayúscula, G minúscula. Para el de acá tendríamos R mayúscula, R minúscula, G minúscula y G minúscula. Para el caso de acá tendríamos R mayúscula, R minúscula, G mayúscula, G mayúscula. Para el de acá tendríamos R mayúscula, R minúscula, G mayúscula y G minúscula. Para el de acá tendríamos R minúscula, R minúscula, G mayúscula y G mayúscula. Y para el de acá tendríamos R minúscula, R minúscula, G mayúscula y G minúscula. En el último tendríamos R mayúscula, R minúscula, G mayúscula, G minúscula. Para acá tendríamos R mayúscula, R minúscula, G minúscula y G minúscula. Para el caso de acá tendríamos R minúscula, R minúscula, G mayúscula y G minúscula. Y para este caso tendríamos R minúscula, R minúscula, G minúscula y G minúscula. Esas serían las posibilidades de combinación que tendrían esos alelos. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? 16. ¿Ya? Entonces vamos a sacar aquí hacer la distribución fenotípica y la distribución genotípica. Donde colocamos eso que nos quepa. Aquí. Vamos a dar café 2. Bueno. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Primero organicémoslos de acuerdo a, entonces tendríamos aquí, para este caso, uy, hijo de pucha. R, G, G.
Las dos R mayúsculas, las dos G mayúsculas. No tenemos más. Pasemos a este. R no lo coloquemos tan, metámoslo aquí porque nos va a hacer falta espacio. R mayúscula, R mayúscula, G mayúscula, G minúscula. Vamos a ver si hay otro por allí. R mayúscula, R mayúscula, G mayúscula, G minúscula. Vamos a ver si hay otro por allí. Las dos R mayúsculas. No. Esta, pero las dos son minúsculas. Bueno. Pasemos a este. R mayúscula, R minúscula y las dos G mayúscula. R mayúscula, R minúscula y las dos G R, G y G. R mayúscula, R minúscula y las dos G mayúsculas, ya no hay más. Bueno, cojamos este. ¿Qué le ponemos a este? Pongámosle aquí un coso. Tenemos R mayúscula, R minúscula, G mayúscula y G minúscula. R mayúscula, R minúscula, G mayúscula. Aquí tenemos otro. R mayúscula, esta aquí está, G y G minúscula. Tenemos estos dos, vamos a ver si hay otro. R mayúscula, R minúscula, G mayúscula y G minúscula. Aquí hay otro. R, G y G. Vamos a ver, R mayúscula, R minúscula, G mayúscula y G minúscula. R mayúscula, R minúscula, bueno, ahí están esos. Vamos con este. R mayúscula, R mayúscula, G minúscula y G minúscula. R mayúscula, R mayúscula, R. Apenas hay ese. Vamos con este.
R mayúscula, R minúscula, G minúscula. R mayúscula, R minúscula, las dos G minúsculas, aquí hay otro. R mayúscula, R minúscula, ya no hay más. Tenemos ahora, cojamos este. R minúscula y las dos G mayúscula, R minúscula, R minúscula, G mayúscula, G mayúscula. Sí, como que apenas hay ese. Cojamos este. R minúscula, pongámoslo aquí, R minúscula y G mayúscula y G minúscula. Tenemos ese, este también, R minúscula, R minúscula, G mayúscula y G minúscula. Y por último, R minúscula, R minúscula, G minúscula y G minúscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? 16. Ahora vamos a ver cuáles están repetidos. De este tenemos 1, o sea 1 sobre 16. De este tenemos 2, o sea 2 sobre 16. De este de aquí tenemos 2 también, 2 sobre 16. De este de aquí tenemos 4. 4 sobre 16. R mayúscula, R minúscula, G mayúscula, G minúscula. De este aquí tenemos 1. 1 sobre 16. De este aquí tenemos 2. 2 sobre 16. De este de aquí tenemos 1. 1 sobre 16. De este de acá tenemos 2. 2 sobre 16. Y de este de acá tenemos 1. 1 sobre 16. Bien. Ay, caramba. Entonces, de acuerdo con eso, podemos decir, organicémoslos acá. Organicémoslo por número, tendríamos 1, 2,
Esta es la relación 2, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1 y allá 2, 1. La relación que tendrían esos genes. Entonces ahora sí vamos a hacer la distribución fenotípica. Voy a ponerlo aquí. Distribución fenotípica. Fenotípica. Aquí tendríamos semilla redonda y semilla verde. Una semilla redonda y verde. Sale esta, que son los dominantes, redonda y verde. Ambos son homocigotos. Aquí tendríamos semilla redonda y semilla verde, porque este es dominante, la G mayúscula es dominante sobre la G minúscula. Entonces tenemos otras dos semillas redondas y verde. Dos semillas redondas y verde. Sale este. Aquí tendríamos dos R mayúscula para semilla redonda, G mayúscula para semilla verde. Entonces también tenemos semilla redonda y verde. Semilla redonda y verde, sale este. Acá tenemos 4. R mayúscula me da semilla redonda, G mayúscula me da semilla verde. 4 más semillas redondas y verdes. Sale este. Ay, carajo. Pasamos al otro. Semilla redonda, pero amarilla. Una semilla redonda, semilla redonda y amarilla. Amarilla. Homocigoto recesivo. Aquí tendríamos dos semillas redondas y amarillas. Dos semillas redondas y amarilla. Redonda y amarilla. Sale esta. Aquí tendríamos
semilla rugosa, RR minúscula, y semilla verde. Una semilla rugosa y verde. Verde. Sale este. Pasemos acá. Hay dos. R minúscula, semilla rugosa. Dos semillas rugosas. Dos semillas rugosas y verde. Sí, y verde. Y por último, una semilla rugosa y amarilla. Semilla rugosa y amarilla. Y amarilla. Listo. Aquí tendríamos entonces, esa es la relación. Si nosotros queremos saber cuánta redonda y verde tenemos, simplemente contamos. ¿Ya? Cuánta redonda y amarilla, contamos. Cuánta rugosa y verde, contamos. Cuánta rugosa y amarilla, contamos. ¿Sí? Digamos 1, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16. Ahí están. Ahí están. Redondas y verde tendríamos 9. 1, 3, 5, 9. Redondas y verdes. 9. Redonda y amarilla tendríamos 2. Redonda y amarilla tendríamos estas 2. Serían 3. Una aquí y 2 aquí. 3. 3. Rugosa y verde tendríamos una aquí más 2, 3. Rugosa y verde. Y tendríamos una rugosa y amarilla. Rugosa y amarilla. Si queremos saber ese dato, pues allí lo tenemos también. Aquí tenemos
distribución fenotípica, allá la hemos simplificado, y ahora falta la distribución genotípica, esa vamos a hacerla acá. Distribución genotípica. A ver si nos cabe allí, yo creo que sí. Distribución genotípica. Tenemos un 16avo de R mayúscula, G mayúscula, G mayúscula. Tenemos dos 16avos de R mayúscula, G mayúscula, G minúscula. Tenemos dos 16avos de R mayúscula, R minúscula, G mayúscula, G mayúscula. Tenemos cuatro 16avos de R mayúscula, R minúscula, G mayúscula y G minúscula. Tenemos un 16avo R mayúscula, R mayúscula, G minúscula, G minúscula. Tenemos dos 16avos R mayúscula, R minúscula, G minúscula y G minúscula. Y por último, un 16avo de R minúscula, R minúscula, G minúscula y G minúscula. Esa es la distribución fenotípica. Y la relación es 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Allí tenemos un cruce de híbrido referente a las características verde y amarillo para el color de la semilla y redonda y rugosa para la forma de la semilla, donde verde es homocigoto dominante, amarillo es homocigoto recesivo, redondo es homocigoto dominante y rugoso es homocigoto recesivo. Listo. Bueno, por último tenemos, como les había hablado, que hay casos que se apartan de las leyes de Mendel. Por ejemplo, les hablaba que varios alelos, más de 2 alelos codificaban o existían para una característica, ¿sí? Y también varias características existían para solo un par de alelos. Ellos eran los que manejaban eso, codificaban eso. También les hablé de la dominancia incompleta y la codominancia. En la dominancia incompleta, que es el ejemplo que vamos a hacer aquí, en la dominancia incompleta, entonces se presentan fenotipos intermedios, y en la codominancia no existe, o sea, los alelos carecen de esa relación de recesividad y dominancia.
carecen de esa relación de recesividad y dominancia. Bien, el ejemplo que vamos a hacer nosotros aquí de dominancia incompleta lo vamos a hacer con los pétalos de una planta que se llama Don Diego de Noche. Don Diego de Noche, y entonces lo vamos a hacer con respecto a los pétalos rojos y los pétalos blancos. Aquí, por ejemplo, para los pétalos rojos hemos escogido el gen homocigoto RR mayúscula dominante, y para pétalos blancos también homocigoto dominante, ¿sí? B mayúscula. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos el cruce en la primera generación de los parentales, de los padres, entonces vamos a tener esta relación BR. Entonces, en la F1 vamos a tener en la proporción fenotípica que todos van a ser rojo y blanco, nos da rosado, todos van a ser rosados. Todos rosados. Y en la proporción genotípica uno, dos, tres, cuatro, tenemos 4 aquí. B mayúscula, R mayúscula. Esa es la proporción fenotípica. Si nosotros cogemos de aquí, sacamos una pareja, entonces nos quedaría BR para el caso del padre y BR para el caso de la madre. En las posibles combinaciones, entonces tenemos BR, tenemos BR y tenemos RR. Ese sería el resultado para la segunda generación o filial 2, en donde la proporción fenotípica y la proporción genotípica quedarían de la siguiente forma. Para homocigoto BB tenemos 1, entonces tendríamos una de pétalo blanco. Que sería esta. BR tendríamos aquí serían 2 de pétalos
rosados. Rosados, que serían esta y esta. Bien. Estos dos nos dan pétalos rosados y nos da esto acá una de pétalos rojos. Una de pétalo. ¿Sí? Miren que aquí la relación es 1, 2, 1. 1, 2, 1. La proporción genotípica nos daría BB, BR y RR. Uno de estos, dos de estos y uno de estos. 1 más 2, 3, más 1, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, como podemos apreciar allí, en la dominancia incompleta se presentan las características intermedias. En este caso, el rojo y el blanco nos va a dar pétalos también de color rosado. Básicamente es eso. Con esto nosotros ya quedamos listos para, a nivel de videos, para los contenidos y explicación, ya estamos listos y simplemente ya queda que ustedes resuelvan los ejercicios que se le van a enviar sobre esto, que corresponden al 70% del examen final, porque el 30% corresponde a las preguntas que yo les voy a hacer sobre síntesis de proteína y ADN y ácidos nucleicos, para tener ya, con eso tendríamos la nota de el examen final y ya tendríamos todo, los dos parciales y el examen final, que tenemos tiempo hasta el viernes para que ustedes esta parte pues me la hacen llegar por tarde. Lo que yo les voy a mandar a preguntar sobre esto, sobre las leyes de Mendel, me la hacen llegar por tarde el sábado. Les voy a dar hasta el sábado, así terminemos el viernes. Y ya saben que lo anterior tienen plazo hasta el miércoles. O sea, hoy es martes y hasta mañana miércoles tienen plazo para que me manden lo relativo, las preguntas que se hicieron sobre lo del primero y segundo parcial. Ya saben que cualquier inquietud que tengan o quien desee salir de eso, pues simplemente me llama, yo le hago sus preguntas, máximo 2 preguntas y listo, Con eso nosotros damos por concluida esta asignatura. De todos modos, que se sigan cuidando y que Dios les bendiga.